esto y luego avanzamos. De hecho, ya estoy talladísimo con el tiempo. ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, ok. Bienvenidos a todos. Saludos a los que nos van a ver desde casa en unos días. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. Esto que yo pongo aquí es casi que una referencia para mí, pero si ustedes pueden leer en sus propias Biblias, eso es lo más saludable que ustedes pueden hacer. No hay nada mejor que el hecho de que ustedes conozcan su propia Biblia, ¿sí? Sepan dónde está, la conozcan, puedan recorrerla constantemente. Esto es muy importante. Vamos a ir al versículo 38. Si podemos poner en pantalla del 38 al 42, sería genial. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y estamos estudiando la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Posiblemente todos ustedes ya la conocen, aún los que hoy nos visitan por primera vez. Y nada más voy a leer estos pasajes, voy a leer estos versículos que están allí y nada más voy a hacer un recordatorio. Espero no durar más de unos 2-3 minutos de lo más importante que hemos visto hasta este momento. A ver, no lo más importante, uno de los detalles o de las enseñanzas más importantes. Y con todo propósito lo voy a hacer así, ya me van a entender. ¿Sí? Ok, dice así, Jesús, perdón, esto pasa cuando hablo mucho. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ok, les recuerdo, hemos venido desde una distancia, hemos venido recorriendo desde una distancia de 42 kilómetros. ¿Se acuerdan? Betania, desde donde Jesús estaba hasta donde vivía Lázaro, hay una distancia de más o menos 42 kilómetros, 43 kilómetros. Y es perdón, es que hoy hemos luchado con ese micrófono un montón. Es hasta esa distancia que las hermanas de Lázaro envían mensajeros para decirle a Jesús: Jesús, a quien tú amas, está enfermo, y enfermo de gravedad. Está a punto de morir. ¿Sí? Esa es la petición que envían estas hermanas con aquellos mensajeros, y de camino estos mensajeros no se dan cuenta, pero Lázaro muere. ¿Sí? De tal forma que cuando los mensajeros llegan hasta Jesús, Lázaro ya ha muerto. Y Jesús, por supuesto, sabe esto, y a sabiendas de esto, él decide quedarse, era 1, 2, decide quedarse 3 días más en aquel lugar. 2 días más, 3 días más en aquel lugar. ¿Sí? Llega un momento en el que Jesús sale, ahora sí, camino a Betania, y antes de entrar a la aldea, en el 4.º día que Lázaro ya había muerto, antes de entrar a la aldea, Jesús ocurre esta escena, o se desarrolla esta escena. ¿Sí? Hay algo entre todos los detalles que ya explicamos, entre todas las enseñanzas que ya hemos explicado una y otra vez. Hay una de ellas que a mí me interesa dejar muy claro, que quede muy clara en el corazón y en la mente de ustedes. ¿Cuál es? Es esta, recuerden. La petición que hicieron Marta y María a Jesús acerca de la salud de su hermana, este era el problema en el que ellas se encontraban, ¿sí? Cuando a sus vidas viene una prueba o viene una
adversidad o lo que sea que pase que no nos gusta, nosotros siempre nos enfocamos en el problema e intentamos sacar adelante el problema. ¿Sí? Oramos y le pedimos a Dios y suplicamos que Dios haga algo con aquello que estamos viviendo, y la gran mayoría de las veces la respuesta de Dios no viene ni en el tiempo ni en la forma en la que ustedes y yo quisiéramos. ¿Sí está claro? Y este caso no fue diferente. Cuando los mensajeros llegan con Jesús, Jesús les dice que no va a ir ese día, y los mensajeros se quedaron diciendo, bueno, ¿y ahora? Cuando ellos se devuelven, se dan cuenta que Lázaro ya muere, y las hermanas les preguntan, y las hermanas llegan a una conclusión equivocada, porque no quiso salvar a su amigo, a quien él decía que amaba. Y empiezan todas estas cosas a sepultar a Marta y a María en las circunstancias. Empiezan las preguntas, empiezan los cuestionamientos, no solamente los de ellas, sino los de toda la aldea que amaban a esta familia. ¿Sí? Empiezan aquellas porras, aquellas preguntas, aquellas dudas, todos aquellos cuestionamientos acerca de Jesús y del amor y de las intenciones de Jesús. O sea, ¿cómo es posible que si le abrió los ojos al ciego, a quien no conocía de paso, no pudo salvar al amigo a quien realmente amaba? Esa era una de los cuestionamientos más fuertes. ¿Sí? Ok, entonces a lo largo de toda la historia hemos venido viendo que este detalle, Dios considera en una prueba, cuando ustedes y yo estamos en un problema, Dios no ve solamente el problema, Dios ve muchos aspectos, todos los aspectos posibles, Él los ve. Nosotros no tenemos esa capacidad. Así es que en esta historia en particular, Jesús, Dios, no solamente está considerando la fe de Marta, la fe de María, la fe de Lázaro, ¿sí? Sino que además está pensando en la salvación de todos los amigos de esta familia, porque era una familia de cierta posición social. ¿Sí? Para los que no lo saben o se les olvidó, tener una tumba con una piedra puesta encima, esto era un lujo que solamente las familias adineradas o las familias de cierta posición se podían dar, nadie más. Así es que esta familia era una familia reconocida en Betania, y por eso es que el cuarto día que Jesús llega a las afueras de la aldea, está la casa a reventar, llena de gente. ¿Sí? Cuando ellas hicieron la petición al principio, en el primero de los días, Dios empieza a desarrollar un plan de respuesta. Nunca olviden esto, por favor. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a orar por aquella circunstancia en la que están viviendo, que duele, que los hace llorar, que los angustia, que no hay recursos para poder resolver lo que están viviendo, no olviden que Dios, cuando ustedes elevan la petición al cielo, mandan el mail al cielo, en ese instante Dios empieza a desarrollar un plan de respuesta, y que incluye todos los aspectos que ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos. ¿Sí? Ellos no se imaginaban, la familia, que en lo que Jesús estaba más interesado era en sus vidas, en sus corazones, pero adicionalmente que toda esta multitud tuviera la oportunidad de conocerlo. ¿Sí? Ok, ¿cuándo es que ustedes piensan en la eternidad? ¿Cuándo es que un hombre logra aterrizar, centrarse, tomarse el tiempo, al menos un minuto de su tiempo, y pensar en lo que está más allá de sus narices? Se los voy a decir, cuando se enfrenta a la posibilidad de la muerte. Así es que con todo propósito Jesús llega hasta las afueras de Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Llega hasta las afueras de Betania, se topa primero con Marta, después se topa con María, y Jesús les dice: llévenme a donde está Lázaro. ¿Sí? Quiero que vean, por favor, todo el recorrido. Cuando
María sale de casa a recibir a Jesús a las afueras de Betania, toda la multitud se va detrás de ella, porque ellos pensaron que iba al sepulcro a llorar. ¿Sí? Entonces la acompañaron, de tal forma que cuando ella se encuentra con Jesús, toda esta multitud ya se encuentra. Ahora sí, ves, me roba la idea. Cuando ella se encuentra con Jesús y toda la multitud llega a este lugar, ¿a dónde creen ustedes que Dios con todo propósito llevó a la multitud? Al cementerio, al único lugar donde la conciencia del hombre logra despertarse y al menos considerar la posibilidad de la eternidad. ¿Qué va a pasar si hoy mueres? ¿Qué pasaría si esta noche murieras? ¿Dónde abrirías tus ojos? La Biblia dice que solamente hay dos lugares donde un hombre puede abrir sus ojos: el cielo o el infierno. ¿Sí? Así es que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este momento. Tenemos que estar preparados para considerar la muerte. ¿Sí? Y no hay otro mejor lugar que este lugar al que ellos están llegando: la tumba, el cementerio, allí frente a la tumba de Lázaro. Cuando todos ellos están allí, Jesús ya cumplió su propósito, o uno de los propósitos, que era llevarlos a todos hasta este lugar donde ellos, a ver Alex, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué razón se despierta la conciencia? Porque es el lugar que representa el término de todos nuestros planes, el término de nuestros proyectos, el término de nuestros sueños, el término de todos sus planes y proyectos, el término de todo lo que ustedes hicieron, lograron y alcanzaron a lo largo de toda su vida. Todo termina allí. No se van a poder llevar absolutamente nada fuera de aquí. ¿Oyeron? Nada. Todo termina en este lugar. Todo el esfuerzo de años, toda la vida, todo lo que ustedes hicieron a lo largo de sus vidas, todo termina en ese lugar. ¿Sí saben que solamente en esta dimensión existe el tiempo? Todo lo que Dios creó es eterno. Escuchen esto. Ustedes y yo estamos en un paréntesis. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser eterno. Cuando el hombre peca, aparece el tiempo. ¿Sí? Aparece este paréntesis, el tiempo. Lo que intento decir es que la vida, esta vida tal cual ustedes y yo la imaginamos, es un paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Eso es la vida. Un abrir y cerrar de ojos. Una sombra que aparece por un tiempo y se desvanece. Eso es la vida. Así es que todo esto es lo que Dios está esperando que pase por el corazón y la mente de todos estos hombres al estar allí considerando la muerte. Otro detalle, les recuerdo que cuando Jesús se conmueve, cuando Jesús dice profundamente conmovido, otra vez, era la segunda vez que Jesús se conmovía y lloraba. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él está en el lugar que nunca debió haber existido. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? La muerte nunca debió haber aparecido en el escenario del hombre. Dios planeó que el hombre fuera eterno en su relación con Él. ¿Sí? La muerte aparece cuando el hombre decide romper relaciones con Dios. Y aparece este tema llamado la muerte. La tumba donde estaba su amigo del alma no tenía por qué ser. Él se conmueve y llora y se aflige solamente porque está justo en el lugar donde el hombre decidió, al romper relaciones con Dios, donde la vida del hombre termina. Esa es la tumba. Es el lugar a donde arrastraron todas las consecuencias del pecado al hombre hasta ese lugar. ¿Sí?
Pero no solamente está allí, en vivo y a todo color, una ilustración perfecta de la consecuencia final del rompimiento de relaciones entre Dios y el hombre. También está la respuesta a este problema del hombre llamado la muerte. Jesucristo. Él es la respuesta. ¿Sí? Él es la única forma, Él es el único camino a través del cual el hombre puede evitar llegar aquí o que todo termine aquí, en la tumba. ¿Sí está claro? Así es que eso es lo que Él está intentando en este momento que ellos entiendan. ¿Sí? Por eso termina, dice el 42, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. La idea con este maravilloso milagro, que ya vamos a empezar a estudiar, qué vuelta. La idea con el milagro es que ellos entiendan que ese hombre que está allí, llamado Jesucristo, es la solución de parte de Dios. Fue lo que Dios planeó para resolver el problema del pecado del hombre. ¿Sí? Justamente esa es la idea. Ok, entonces, este es un momento. A ver. Les decía que este es un momento muy importante. Cuando él levanta sus ojos al cielo, da gracias a Dios por haber escuchado, le dice a Dios Padre: gracias por haberme escuchado. Les dije que en la lectura pasa desapercibida esta oración, pero él oró, ¿sí? No porque tuviera dudas de su relación con Dios Padre, sino por lo que tenía que hacer y ocurrir en los corazones de todas las personas que están presenciando el milagro. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía que este es un momento muy importante. Jesús pide que quiten la piedra, como ya lo vamos a ver, y Él quiere que quede perfectamente al descubierto el cuerpo de Lázaro. ¿Sí? Aquí es donde necesito que tengan mucha imaginación. ¿Sí? ¿Por qué Él quiere que quede al descubierto? Cuando corren la piedra, el cuerpo queda al descubierto. El cuerpo está atado de pies y manos, tiene un sudario en el que está envuelto la cabeza, y en este instante, fíjense en esto que vamos a leer. Este es un detalle muy importante. El versículo 43, leámoslo de una vez, Roger. Recuerden, ya está el cuerpo a la vista. ¿Sí? Vean lo que dice. Si querés lo leer vos, tenés el micrófono. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Exactamente. Ustedes y yo podríamos pensar, cuando ustedes leen los evangelios, ustedes van a notar esto con mucha frecuencia, lo van a notar casi que constantemente. Ustedes nunca van a ver a Jesús luchando o echando mano de la fuerza natural, nunca. Excepto aquella escena donde él hizo un azote de cuerdas en el templo y expulsó a aquel montón de ladrones que estaban allí. Excepto por eso, ustedes nunca más lo van a ver usando la fuerza natural. Entonces, en este momento, dice el pasaje que él gritó, clamó, perdón, ¿se acuerdan? Se me vino a la mente, ¿se acuerdan aquella escena donde lo quieren apedrear? Fueron varias las escenas, ¿sí? Las vimos en el capítulo anterior. Aún en ese momento, Jesús no pasa en medio de ellos a empujones. ¡Quite! No pasa, no lo hace. Él no echa mano de la fuerza bruta. Él pasó en medio. No era el tiempo para que él muriera, así es que Jesús pasa en medio de ellos. Ni siquiera lo vieron. No tuvo que empujar a nadie. ¿Sí está claro? No vayan a pensar que Jesús pasó a empujones. Él nunca usó la fuerza natural. Pero aquí, en este momento, llama mucho la atención el grito, este clamor a gran voz. Si la tumba estaba enfrente, ¿por qué la necesidad de clamar a gran voz con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas con las cuales un hombre pueda gritar? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él se está dirigiendo a la persona
A ver, Él no se está dirigiendo al cuerpo que está allí. Él se está dirigiendo a una persona que está más allá de la tumba. ¿Sí está claro? La tumba está enfrente y todos pueden ver perfectamente el cuerpo, el cadáver de Lázaro. Y en este momento Jesús grita con todas sus fuerzas: Lázaro, ven fuera. Fue un verdadero grito. ¿Sí? ¿Saben qué indican estas palabras? Indican que Él no se está dirigiendo al cuerpo que está enfrente. Jesús se está dirigiendo a una persona que está a una enorme distancia. ¿Sí? Ya habíamos visto, de hecho, con esto fue que terminamos la semana tras anterior. Algunos me han preguntado, o algunos se han preguntado cuando leen la historia, que si Lázaro habrá, ya saben, somos curiosos por naturaleza, que si Lázaro habrá hablado acerca de lo que él vio o vivió o ocurrió durante estos 4 días que estuvo allí muerto. Bueno, tengo que decirles que en la Biblia no hay ningún testimonio, no hay ningún pasaje que hable de esto en la Biblia. No existe. ¿Oyeron? Para que no lo busquen. Lo único que sí sabemos es que Lázaro regresó de la misma presencia de Dios. Por eso el grito, por eso el clamor a gran voz, porque a quien Jesús estaba llamando no estaba enfrente. Era una persona que estaba en la presencia de Dios. Él regresó de la misma presencia de Dios hasta la tierra, y de esa forma Dios lleva a cabo la resurrección de Lázaro. Si algún pasaje en la Biblia ilustra lo que Dios hace con nosotros el día en que ustedes y yo nacemos de nuevo o volvemos a nacer, es este. ¿Sí? Necesito que presten mucha atención en este punto. Repito, si hay un pasaje, si hay una historia que ilustra lo que Dios hace cuando nos saca de la tumba, de ese lugar donde vivíamos separados de Dios y muertos, es esta historia, es este pasaje. Una vez que Dios quita el obstáculo de nuestra voluntad, se quita esta enorme piedra. A ver, perdón, para los que escuchan por primera vez, les recuerdo que la piedra, esta piedra que está puesta sobre la peña, donde está sepultado Lázaro, representaba nuestra voluntad. ¿Se acuerdan? Lo vimos la última vez. ¿Cómo se mueve esa piedra? Cuando ustedes y yo decidimos que Dios la mueva. Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de hacer a un lado esta piedra, voluntariamente hablando, accedemos, voluntariamente hablando, aceptamos lo que Dios nos está proponiendo. Entonces, hasta ahí con ese detalle. Ok, entonces el obstáculo se quita cuando ustedes y yo tomamos esta decisión, y en ese momento, el día, como le explicaba ahora Kimberly, el día en que yo decidí que Dios moviera esta piedra, en ese momento Dios empezó a entró en mi vida y empezó este trabajo maravilloso de transformar mi vida. Dios empezó a trabajar, empezó a transformar, y de la manera más impresionante llevó a cabo o llevará a cabo la transformación que cada uno de ustedes necesita y requiere. Así es que en el momento en que una persona decide tomar esta decisión de invitar a Jesús al corazón, Dios hace, escuchen, Dios hace, es el único que puede hacerlo. Dios hace lo que para ustedes y para mí, de manera natural, no hubiéramos logrado hacer nunca: cambiar nuestra vida. Nunca. ¿Oyeron? Además de eso, Dios establece una relación personal con nosotros. La vida de Dios empieza a surgir dentro de ustedes. Empieza a nacer dentro de nosotros. El carácter de Dios empieza inmediatamente a manifestarse al momento en que ustedes y yo nos reconciliamos con Dios. ¿Sí está claro? Su vida se empieza a manifestar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? Transformando todos los aspectos de nuestra vida. Principalmente, escuchen esto. Esta es otra marca. ¿Se acuerdan que hablamos de marcas?
que distinguen el nuevo nacimiento de una persona, si una persona volvió a nacer de nuevo o no. Lo primero que ocurre cuando una persona vuelve a nacer, lo primero que ocurre cuando Jesús entra al corazón de una persona, ¿saben qué es lo primero que Él cambia? Lo primero que Él cambia es el aspecto moral de esa persona. ¿Oyeron? Eso cambia completamente. Nuestra conducta moral cambia absolutamente. Tengo que explicar algo. No es que ustedes y yo nos volvamos morales. No. No es eso lo que estoy diciendo. Dios empieza a cambiar nuestra conducta. ¿Sí? No estoy hablando de moral. En segundo lugar, ¿saben qué es lo que cambia? En segundo lugar, cambia lo que podríamos llamar, no sé cómo llamarlo, el aspecto emocional del alma o el aspecto social del alma. ¿Sí? Cuando una persona invita a Cristo al corazón, lo primero que Dios hace es manifestar su carácter, Kimber. Inmediatamente. A ver, yo puedo ver a Roger, yo conozco a sus papás, conozco algunos detalles de los papás de Roger y yo puedo ver detalles de los papás de Roger en Roger. ¿Sí? Yo puedo saber perfectamente que los progenitores de Roger son ellos dos. Sí, porque hay detalles, aspectos en tu carácter, incluso hasta físicos, todos nos parecemos, en vos, que me confirman que fuiste hecho con base al molde de ellos. De la misma forma, cuando ustedes y yo volvemos a nacer, empiezo a ver en cada uno de los que han vuelto a nacer el molde, las características de su progenitor. ¿Sí? Solo que ahora fuimos creados con respecto a un nuevo molde. ¿Cuál? Jesucristo. Entonces empiezo a ver manifestados en la vida de cada uno de ustedes las características de su nuevo progenitor, espiritualmente hablando. El carácter de Jesús empieza a desarrollarse en la vida de la persona. ¿Sí está claro? Y lo primero que nace es un amor por hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, agradar a Dios. Así es como se manifiesta el carácter de Dios y nos lleva a vivir moralmente de una manera correcta. Todas aquellas pasiones y debilidades que estaban fuera de control, Dios las pone bajo control y nos empieza a llevar a vivir de una forma correcta. No, repito, no es que nos hayamos vuelto morales, sino que la vida de Dios empieza de tal manera a permear el corazón, a permear nuestra vida, que empezamos a tener la moral de Dios. ¿Sí está claro? Desde luego, estoy hablando de algo que es un proceso. ¿Sí? Algunas cosas Dios las cambia en el instante en que lo invitamos al corazón. Otras toman más tiempo, no por Dios, sino por nosotros. ¿Sí? Y poco a poco vamos a ir entendiendo esto a medida que vayamos leyendo, a medida que vayamos entendiendo más la Biblia, a medida que nos vayamos exponiendo a las enseñanzas de la Biblia. Entonces esta relación se va haciendo más profunda y va madurando. Iremos comprendiendo más lo que Dios quiere hacer en nosotros, en todos. Pero a medida que lo dejemos trabajar. Entonces, si ustedes lo dejan trabajar, Alex, ¿cómo hago eso? A través de la Biblia. Lean constantemente, memoricen constantemente, mediten constantemente y van a ver la realidad de Dios apareciendo en sus vidas. ¿Sí está claro? Entonces la realidad de Él, la moral de Él empieza a aparecer en mi vida, todo lo que Él es, el ser de Él, la gloria de Él, todo empezará a manifestarse en nuestras vidas sin siquiera proponérnoslo. Y esto es lo más extraordinario de todos. Yo nunca pude cambiar lo que estaba mal en mi vida, nunca, hasta que Él entró a mi corazón. Así es que a esta gloria de la cual nos separamos, ¿sí? Recuerden, nosotros fuimos separados de la gloria de Dios por el pecado, somos restituidos a la gloria de Dios. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Sí? ¿Sí? Ser restituidos, cuando ustedes y yo somos restituidos a la gloria de Dios, quiere decir
que volvemos a reconciliarnos con Él. Y la vida de Él, todo aquel proyecto que se perdió, lo recuperamos. Él lo recupera por nosotros. Y Dios empieza a hacernos participantes de su gloria, de todo lo que Él es, de su poder, de su gracia, de todas sus cualidades. Todo lo que Él es se empieza a manifestar en nuestras vidas. Y todo esto a través de este maravilloso acto de invitar a Cristo al corazón. Ok, y esto todos lo hemos hecho. A ver, todos hemos escuchado. Por eso les decía, no hay un solo hombre que vaya a dejar esta tierra sin que haya tenido la oportunidad de escuchar esta voz tocando a la puerta de su corazón. Sí, cuando ustedes y yo fuimos invitados a recibir a Jesús, todos entendíamos, o todos entendimos, por lo menos así pasó conmigo. Yo siempre entendí que si yo tomaba aquella decisión, iba a volver a nacer y además Él iba a cambiar mi vida por completo. Lo que pasa es que nunca me explicaron cuál era la forma correcta. ¿Sí? Pero era siempre lo que yo anhelaba. Siempre lo anhelé. Bueno, ok, regreso. Así es que en este instante, o en el instante que ustedes y yo decidamos abrir la puerta del corazón, Dios llama a ese hombre que está dentro de la tumba. Dios llama a aquel hombre que no tenía vida, a la persona que éramos, o a la persona que fuimos, y nos da la vida que ustedes y yo nunca pensamos tener. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? El día en que ustedes y yo volvemos a nacer, Dios nos llama, nos saca de esta tumba. Dejamos la vida que vivíamos y empezamos a vivir una vida que nunca pensamos tener. ¿Sí? No solamente cambia este aspecto moral del que estoy hablando, que empieza a cambiar, sino este aspecto emocional o social. Me refiero a la relación con los demás hombres, a la relación con los demás seres humanos o con toda la gente que nos rodea. Empieza a transformarse, todo esto empieza a cambiar de una forma sobrenatural. Esto es muy importante lo que voy a decir. Escuche, cuando una persona le permite a Dios trabajar en su vida, cuando ustedes escuchan una invitación aquí, cuando ustedes leen o cuando ustedes están leyendo y se dan cuenta de que Dios les pide que vivan de cierta forma y ustedes empiezan a obedecer esto, entonces algo ocurre. La Biblia, la palabra de Dios, está viva. Cuando ustedes memorizan, cuando ustedes meditan, cuando ustedes obedecen, ella es como si fuera un alimento que entra al cuerpo y produce vida. ¿Sí? ¿En dónde? En aquellas áreas de nuestra vida donde no había vida. ¿Sí está claro? Sus palabras están vivas. Y cuando yo las asimilo, cuando yo las apropio, entonces ellas producen vida. La vida que yo no tenía en una área de mi vida, o en muchas áreas de mi vida. Así es que quien le permita a Dios trabajar en su vida, Dios empieza a producir en él el amor de Dios. Las relaciones destruidas empiezan a cambiar. Los odios, los rencores, las amarguras, los resentimientos, todas estas cosas empiezan a quedar atrás. Dios empieza a limpiar todas estas cosas que no nos permitían vivir o disfrutar la vida. ¿Qué pasa cuando Lázaro sale? ¿Qué es lo que Jesús dice? Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Exacto, presten atención porque cuando Él sale de la tumba, no sé cuántas semanas tenemos de esperar este instante. Y en este momento ya corrieron la piedra, todos están contemplando la tumba, aquel lugar donde donde termina la vida del hombre. La respuesta a ese problema del hombre está ahí enfrente de ellos y estamos a punto de ver el mayor de los milagros. A ver, dígame, ¿cuál milagro existe que sea más grande que ver a una persona levantarse de los muertos? No hay ninguno. ¿Oyeron? Ninguno. ¿Sí? Jesús le dijo a Marta y a María varias veces
que Lázaro iba a resucitar. Y ellas, al estar sepultadas por las circunstancias y los problemas, ni siquiera lo escucharon. Era para que cayeran de rodillas llorando y dijeran: Dios, ¿de verdad vas a resucitar a nuestro hermano? Sí, va a resucitar. Pero se los dijo. Pero ellas están tan sumidas en el problema que no lo escucharon. Y siguieron enterradas por las circunstancias. ¿Sí? En este momento, Jesús acaba de llamar a Lázaro, que estaba en la presencia de Dios. Lázaro, ven fuera. Y en este momento este hombre se levanta, atada las manos y los pies. Y Jesús acaba de dar una orden que es maravillosa. Dice: desatadle. Dice: desatadle y dejadle ir. ¿Saben qué significa esto? Hay algo que es maravilloso y sobrenatural. Es un verdadero prodigio que empieza a ocurrir en el momento en que Cristo entra al corazón de un hombre. Que cuando la persona nace de nuevo, hay un acto, hay una acción de parte de Dios cuando Él desata, o donde Él desata nuestra voluntad. Desatar las manos y los pies significa que Dios empieza a desatar nuestra voluntad. ¿Sí está claro? ¿Para qué? Para empezar a manifestar todo lo que Dios es en nuestras vidas. Esa es la manera en la que Dios va. Cuando yo hablo de desatar, o cuando Él habla de desatar y dejarle ir, significa, o es la forma en la que Dios dice: esta es la forma en la que vamos a ir venciendo todo lo que está mal en tu vida. ¿Sí está claro? O es la forma en la que vamos a ir derrotando para siempre todo lo que está mal. ¿Sí? ¿Quién no tiene amarguras? ¿Quién no tiene resentimientos? Algunas más profundas, otras no tan profundas, pero ¿quién no las tiene? ¿Sí? Todo esto empieza a desaparecer cuando Dios interviene en la vida de un hombre y Él nos da la oportunidad de experimentar su amor. Todos los hombres tenemos resentimientos, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Algunos, voy a ir más allá, algunos son el resultado de una verdadera injusticia. Alguien nos hizo y nos lastimó adrede, a propósito, con dolo, como ustedes lo quieran decir. Nos lastimó. Fue una verdadera injusticia. ¿Sí? Algunas personas sufren tremendas injusticias. Yo conozco a muchos en la vida. Y creemos que esto, el haber vivido estas cosas, nos da el derecho de justificar agresiones, o justificar una conducta o un comportamiento, o justificar nuestra maldad con estas personas, o justificar acciones equivocadas con estas personas. ¿Sí está claro? Es como si nos otorgaran un derecho para actuar de una forma equivocada con los demás. Creemos que tenemos el derecho de tratar mal a los demás por haber sido nosotros tratados mal. ¿Sí? Todo esto empieza a cambiar cuando Cristo entra en el corazón. Él desata estas cosas. Dios rompe todas estas estructuras viejas y en el lugar donde estaba aquel resentimiento, aquel profundo resentimiento que nos llevaba a justificar todas estas cosas equivocadas, en ese lugar Dios empieza a derramar su amor, empieza a limpiar, empieza a restaurar. Dios empieza a sanar. ¿Sí está claro? Ahora, Dios empieza, Kimberly, a permitirnos recuperar el amor propio. ¿Por qué se pierde el amor propio? Se los voy a decir. Presten mucha atención a este detalle. Esto que les voy a decir, detalles más, detalles menos, es la razón de todos los suicidios hoy. Y eso es lo que el diablo busca. ¿Sí? Escuchen esto. Cuando una persona avanza a través de la vida, va sufriendo embates. Hay personas a las que la vida los choca, los atropella, literalmente. ¿Sí? Hay personas que van por la vida sufriendo una cantidad de inconvenientes, de embates, de daños, y su vida son tan extremos
que su vida deja de ser amable. No estoy hablando, cuando hablo de amable, no hablo de cortés. Cuando hablo de amable es que ya no dejó de ser amable, ya no la amo. No quiero mi vida, ya no aprecio mi vida. La vida de estas personas deja de ser amable. Dejamos de amar nuestra vida. Cada vez hay menos esperanzas o menos expectativas de la vida. Tenemos más problemas y menos esperanzas. Y ya llega un momento en donde no sabemos cómo escapar. ¿Saben? En este punto, ¿por qué opta la persona? La persona opta por el suicidio. El diablo es terrible. ¿Sí? El diablo invita al hombre a vivir de la forma más desordenada posible. Y luego le empieza a cerrar las puertas. A cerrarle las puertas. ¿Sí? Cuando ya su vida perdió todo el valor que tenía delante de sus propios ojos, entonces ya no hay por qué vivir. Y termina la vida. ¿Sí está claro? Pero una vez que Jesús llega, lo que Él empieza a hacer es desatar todas estas cadenas. Lo que ustedes y yo naturalmente nunca hubiéramos podido romper o nunca nos hubiéramos podido deshacer de ellas de forma sobrenatural, Él empieza a establecer allí un profundo amor por Él, por nosotros y por el que está enfrente. El más beneficiado, ahora sí, Kimberly, es la persona que está enfrente. Es nuestro semejante. Cuando todas estas cosas empiezan a cambiar, el semejante va a empezar a experimentar algo que va a empezar a experimentar a través de sus vidas la realidad de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a entender esto. Esto es lo que llamamos hace un rato los tres amores. La Biblia presenta estos tres amores de esta forma. Y lo más increíble, entre todas estas cosas que pasan, lo más increíble es esta maravillosa relación que adquirimos con Dios. Yo siempre escuché, les dije, crecí en el seno de una familia cristiana o practicando una religión cristiana, y yo siempre pensé que era suficiente practicar todos aquellos rituales religiosos para ganarme el cielo. Siempre pensé que eso era suficiente. Nunca me explicaron ¿qué tenía que ver Cristo con esto? Nunca me dijeron por qué la Biblia enseña que Él era el camino, que Él era la vida, que Él era la verdad. Nunca. ¿Sí? Nunca. Y menos, escuchen, menos que era posible establecer una relación personal con Él. Es decir, Él no solamente vino a perdonarnos, a pagar, a tomar mi lugar, a perdonar todo lo malo que habíamos hecho, sino que además, sí, porque yo puedo decir, ok, te perdono, pero no te quiero volver a ver nunca más. Lo pudo haber hecho Dios perfectamente, mandarnos allá a una galaxia, lo más lejos y lo más distante de Él, y no volvernos a ver nunca más. No, nos perdonó, tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y no conforme con eso, quiere establecer una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esto es lo más maravilloso, esta relación que vemos, empezar a desarrollarse, es maravillosa, es única. Dios se vuelve no solamente nuestro Salvador, no solamente nuestro Señor, se convierte en un verdadero amigo. Eso es lo que Él quiere ser para nosotros, nuestro amigo, la persona a la que podamos confiar, la persona a la cual le podamos entregar toda nuestra vida. ¿Oyeron? Así que esta tumba en la que estábamos, voy a hablar por mí, esta tumba en la que ustedes y yo estábamos sepultados en nuestros fracasos. A ver, Alex, pregunta. ¿Sepultados en qué? Sepultados en fracasos, sepultados en desastre. Mi vida era un desastre antes de aquel día. ¿Sí? Era un verdadero fracaso. Esta tumba en la que ustedes y yo estábamos sepultados se hubiera convertido en nuestra tumba para siempre si Jesús no hubiera intervenido. ¿Oyeron? No olviden la escena.
Es Jesús la razón de la cual Lázaro está saliendo de la tumba. ¿Sí entienden? ¿Sí van entendiendo la enseñanza? ¿Sí me van siguiendo? Jesús es la respuesta. Eso es lo que Él intenta decirles. Yo soy la respuesta. Yo soy el único que te puede devolver la vida. Yo soy la respuesta al gran problema del hombre. Allí terminan las consecuencias de las decisiones que el hombre tomó sin Dios. En la tumba, muerto, separados para siempre de Dios. Pero yo puedo cambiar esto y cambiarlo para siempre. ¿Sí? Así es que esa tumba sería la tumba y será la tumba para siempre de aquellas personas que partan de esta vida a la otra sin invitar a Jesús a su corazón. Así es que cuando una persona parte de esta vida a la otra sin Cristo, la Biblia, ¿saben cómo se llama esto? La Biblia lo explica en términos de este concepto, la muerte segunda. La muerte segunda es el infierno por siempre, separados de Dios para siempre, irrevocablemente. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. ¿Y cuándo ocurre? Cuando una persona parte de esta vida, muere sin Cristo en el corazón. Eso es, y es para siempre. Mientras estemos en esta vida, mientras todavía estemos viviendo, les conté, no sé si les conté, la persona a la que yo le alquilo mi casa, a finales del año anterior me dijo: Alex, voy a entrar a una operación, me van a abrir el corazón y me van a cambiar unas válvulas. Es una operación por mi edad muy riesgosa y nada más te digo esto porque si algo pasara, entonces la relación a partir de ahora sería con mi esposa. Y cuando yo me doy cuenta de aquello, yo tengo que conocerlo 8 años, ellos son fervientes practicantes de una religión cristiana. Y entonces lo primero que vino a mi corazón fue decirle: mire, fulano, esta es la decisión que cambió mi vida. Quiero compartirla con usted, por favor, véala, léalo, repáselo, revíselo, confirme que esta decisión usted ya la tomó. Porque es la decisión que va a determinar dónde pasará su alma la eternidad. ¿Sí? No lo pudieron intervenir, lo intervinieron hasta principios mediados de este mes que pasó. La esposa me escribió y me dijo: Alex, mañana internan a mi esposo. Ella ya sabía que yo estaba orando con algunos de ustedes por él. Así es que me pidió que oráramos por él para que todo saliera bien y Dios tuviera cuidado. Y lo operaron. Me dijo: los pronósticos son reservados, hay que esperar 48 horas. Y justamente a las 48 horas me puso un mensaje diciendo: mi esposo murió. Quiero que lo sepas, de ahora en adelante la relación es conmigo. Pero yo, cuando ella me dijo esto, yo dije: Dios, no puede ser. O sea, este hombre ya está en la eternidad, no sé dónde. La verdad no sé dónde. Espero y confío que a las puertas, estando a las puertas de la muerte, Dios haya podido sensibilizar su corazón, despertar su conciencia, de tal forma que ante la verdad Él haya podido doblegarse y haber invitado a Jesús a su corazón. Si esto es así, todos lo vamos a ver en la eternidad, en el cielo. ¿Sí? Pero si no, en este momento ya está pagando. ¿Sí? Necesito que eso quede muy claro. Cuando Jesús paga por sus pecados y los míos, lo hace para que ustedes y yo no tengamos que pagar. O paga Él la deuda, o la pago yo. Si yo acepto que Él la pague, que Él tome mi lugar, que Él sufra lo que yo tenía que sufrir, entonces yo voy a ser perdonado para siempre. ¿Oyeron? Pero si yo no acepto el pago que Él hizo, si yo no acepto el perdón que Él logró para mí y fue gratis, entonces yo voy a tener que pagar un día.
Aquí, necesito que entiendan esto, aquí en la tierra, ustedes y yo no estamos pagando las consecuencias de lo que hacemos mal. Vivimos algunas consecuencias, pero de ninguna forma el hombre aquí en la tierra está pagando lo que merecen sus pecados. ¿Oyeron? Un día los va a tener que pagar si no acepta que Dios los pague. ¿Sí está claro? Esto es muy importante. Así es que mientras estemos vivos con aliento de vida, esta muerte espiritual, esta separación de Dios puede convertirse en algo temporal. Una vez que morimos, es algo que se convierte para siempre. La separación será para siempre, ¿sí? Esta muerte espiritual, entonces, mientras vivamos, tenemos la posibilidad de convertirla o de transformarla en una nueva vida a través de Jesucristo. Pero si esa piedra que tapa el sepulcro no es removida por nuestra voluntad, recuerden, la piedra representa nuestra voluntad. Si esa piedra no se remueve por nuestra voluntad, olvidé un detalle, ¿sí? Porque dije que el pago que Jesús hizo fue algo gratis, ¿sí? Pero es algo que el hombre tiene que aceptar. La salvación es gratis, volver a nacer es gratis. Todo el perdón, una nueva vida, todo esto que Dios ofrece, que el hombre perdió por el pecado, es gratis. Pero en el cielo, aunque es un lugar enorme y hermoso donde todos podemos caber, diseñado para pasar la eternidad con Dios, aunque el cielo es así, es un lugar al que el hombre tiene que aceptar ir voluntariamente. No puede ser de otra forma. Así es que Dios al cielo no lleva a nadie en contra de su voluntad. ¿Qué significa esto, Alex? Que esta salvación, este pago, este perdón, esta vida nueva, esta oportunidad, el hombre tiene que decidir aceptarla. Y para eso tiene que mover esta piedra que tapa el sepulcro, que representa nuestra voluntad. El hombre tiene que decidir querer ir al cielo, querer ser salvo, ¿sí? Querer trabajar a Dios. Y lo más terrible es que esta muerte se transformará en una muerte para siempre si esto no ocurre. ¿Oyeron? Esta muerte, mientras esa piedra que representa nuestra voluntad esté allí, ustedes no podrán ver el trabajo de Dios. No podrán experimentar el trabajo de Dios, este trabajo que nos permite ser felices, disfrutar la vida, gozar, ver la victoria de Dios, la moral de Dios, el amor de Dios y esta relación personal con Dios. Esto será algo que será solamente un cuento, un relato maravilloso de alguien que nos compartió: Jesucristo cambió mi vida. Si yo me sostengo en mis conceptos, en mis ideas, entonces esta piedra no se moverá. ¿Sí? Partir de esta vida a la otra, sin nunca haber experimentado lo que la Biblia llama la vida. Esto es algo verdaderamente terrible. ¿Oyeron? Voy a quedar aquí porque ya me extendí unos minutos más. Pero no quisiera devolverme a casa esta noche, después de haber hablado todo lo que hablamos, habiendo perdido la oportunidad de poder invitar, no sé si todos los que estamos aquí esta noche ya han tomado esta decisión, ¿sí? Mover esta piedra. Ni siquiera pude empezar a ver la escena de la piedra, Lázaro desatando las vendas. Ni siquiera pudimos hacerlo, ¿sí? Lo voy a tener que hacer la otra semana, si podemos, por Apocalipsis. Pero creo que lo que hablamos fue suficiente y suficientemente claro como para cuestionarnos o preguntarnos o para sembrar
una inquietud en el corazón de los que estamos aquí esta noche. ¿Sí? Es la que yo esperaría que hubiera en el corazón de todos. ¿Cuál es esa inquietud? ¿Qué pasaría si yo muriera esta noche? ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde abrirían sus ojos? ¿Sí? La Biblia dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que esto pasa? ¿Cuándo es que Dios está a la puerta o puede llegar hasta la puerta del corazón de un hombre y tocar? ¿Sabe cuándo? Cuando el hombre tiene la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Una de ellas es esta, a través de una exposición de la palabra de Dios. ¿Sí? Sin duda alguna, esta noche Dios está tocando a la puerta del corazón. ¿Sí? Y permitirle entrar es cuestión de hacer a un lado esta piedra, mover esta piedra. Para que esta piedra se pueda mover, yo solamente tengo que tomar la decisión de hacer a un lado la piedra, mi voluntad. ¿Sí está claro? No sé si todos los que estamos aquí esta noche ya hemos tomado esta decisión o ya han tomado esta decisión. Esta decisión se toma solamente una vez en la vida. Cuando Jesús entra al corazón, no hay nada que ustedes puedan hacer que haga que Él salga. No existe. No hay un acto sobre la tierra después de que ya fuimos perdonados y salvados. No hay un acto que ustedes puedan hacer o dejar de hacer que haga que Él se salga. Si no, no sería vida eterna. Dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la forma de establecer esta relación personal con Él. Y repito, no sé si todos aquí ya hemos tomado esta decisión. Si no la han tomado, entonces vamos a hacer algo. Vamos a terminar con una oración. Es una oración muy breve. Es una oración en donde yo voy a invitar, como si yo esta noche fuera a invitar a Cristo a mi corazón por primera vez. Quien quiera tomar esta decisión esta noche puede repetir esta oración. No lo haga en voz alta, no es necesario. Solamente hágalo con todo el corazón, allí en privado, en su mente y en su corazón. Solamente repita, como si mis palabras fueran sus propias palabras saliendo de su corazón. Repetir por repetir no salva a nadie. ¿Sí? Pero si esta noche, de verdad, con todo el corazón, ustedes quieren abandonar esta muerte espiritual, si esta noche ustedes pudieron entender que estaban dentro de esta tumba, muertos, separados de Dios, y que lo único que los separa de Dios es su voluntad, y quieren hacerlo, entonces pueden repetir conmigo esta oración. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro. Quien quiera repetir conmigo esta oración lo puede hacer. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Apenas y si alcanzo a entender cuánto me amas. Pero hoy puedo entender que tú me amas. Hoy pude entender que tú pagaste todo lo que yo he hecho mal, para que yo no tenga que pagar por una eternidad separado de ti en el infierno. Por eso pagaste, por eso moriste en aquella cruz, por eso tomaste mi lugar, por eso recibiste tú todo el castigo que yo tenía que recibir. Hoy, Señor Jesús,
Hoy acepto con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, creo que aquello que ocurrió en aquella cruz ocurrió por mí. Tú lo hiciste por mí, pagaste por mí, viviste un infierno para que yo no lo viviera. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí en aquella cruz. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho mal. Si pagaste por todo lo que yo hice mal, tengo que pedirte perdón por todo lo que hice mal. Perdóname. Me arrepiento. Quiero pedirte por favor que entres a mi corazón. Hoy entendí que estás a la puerta del corazón llamando. Entendí que todo lo que me ofreces, el perdón, la salvación, la vida eterna, una vida nueva aquí en la tierra, todo esto es gratis. Solamente tengo que aceptarlo. Señor Jesús, perdóname. Entra en mi corazón. Sálvame. Hoy entendí que tú estás vivo. 3 días después de que moriste, resucitaste. Y ese poder que te levantó de entre los muertos es el poder que quieres derramar sobre mi vida para hacerme vivir una vida nueva. Sálvame, por favor. Y a partir de este día, te ruego que hagas de mí un hombre capaz de seguirte y de obedecerte. Hoy te acepto como mi Salvador personal y quiero que te puedas convertir también en mi Señor personal, pero anhelo con todo el corazón que te puedas convertir en mi amigo, en mi mejor amigo, que podamos empezar esta maravillosa y eterna relación de la que hoy escuché. Por favor, te he pedido todas estas cosas en el nombre de quien ahora es mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hay alguien que tomó esta decisión y se lo quiere compartir o me lo quiere compartir a mí me gustaría hacerle un regalo. Tengo unas Biblias que nosotros compramos especialmente para regalarle a los invitados que toman esta decisión, ¿sí? Así es que me gustaría ofrecerles este regalo y darles un par de consejos que me dieron a mí el día en que yo tomé esta decisión. Sí, son 3 consejos, son muy rápidos. Si quieren confirmármelo o decírmelo a mí que tomaron esta decisión, lo pueden hacer. Yo les doy el regalo, les doy los consejos. O si quieren hacerlo con las personas que los invitaron y los trajeron, compartir con ellos que tomaron esta decisión, yo les puedo dar la Biblia a ellos y ellos se las pueden dar a ustedes. Ok,